Hola, zaragocistas, gran victoria contra el Elche, un Elche que no se pareció ni brinca ni mella al equipo del año pasado, que me pareció un mejor equipo que ha pasado por Arla Valera y bueno, con Eder Sarabia, que me parece un entrenador con una idea obsoleta del juego. Somos en 2024, no en 2010, y que también tampoco no tenga os jugadores tan específicos que cal tener para jugar de esa manera. Como cosa ya buena, pues ye que ye consecuente con las suyas ideas, pero a la fin también le fa previsible. Sabes lo que va a hacer siempre. No más que mirar a Pep Guardiola lo que ha evolucionado todos estos años, porque el juego siempre evoluciona. Xavi Hernández también ganó con o Barcelona de una raza que no llega a la que va dito que iba a hacer, o más a mal Víctor Fernández pues también ha evolucionado sin renunciar a su idea ya de juego ofensivo, de tocar bien o balón, pero bueno, y un gol nomás en 4 partidos. Y si fue unos años preguntas por cuál sería la característica más importante, pues seguramente no decidirías que sería a defensa, pero has visto que en segunda división pues a arrancar bien a tuya vuelta y a partir de ahí pues lo que siga. Y si yo pensaba que a defensa he estado a millón líneas a 10 años, pues cuando digo en eso, hemos visto que se ha insertado de raso cambiándola toda porque se ha millonado y además veo que son jugadores que tienen personalidad, tanto centrales como Vital, Luis López, que siempre es un jugador que cumple, Calero lleva un buen lateral, que centra bien, que fue una buena labor y que ha arrancado o posible debate que llega con Fran Gámez, y más que más Tasende me parece un jugador muy bueno, defiende bien y es siempre concentrado, no juego, centra bien, dispara bien. Paréis también un mediocampista si en esa zona del campo y llegue que en los laterales se ve un cambio muy bueno este año con respecto al año pasado. Como cosa mala, pues la lesión de Keidi Vare, que nos familiar pues que tanta lesión de tanto jugador no puede ser nomás mala suerte si son, como dice unos, os terrenos de xogodación deportiva, si lle un tema dos fisios, a externalización dos servicios médicos, pero cal mirar una solución porque a la fin si tienes una buena plantilla, pero tienes muchos lesionados, pues es muy difícil poder competir por los tuyos objetivos. Y de lo mal que lo pasemos el año pasado también estuvo por la plaga de lesiones que dio en el equipo. Para sustituir a Keidi Vare, pues bueno, una acción podría ser meter a Luis López como mediocampista y hacer debutar a Cosa, que bueno, sería crear esa defensa que también ha funcionado y que ahora, pero también Cosa en Belinte Carla que debute. Otra sería también más natural meter a Francho como titular, pero se perdería pues esa opción que tenemos en la carrera de meterlo en el segundo tiempo junto con Moya, que ha funcionado también y que este año pues también otra característica es que tenemos jugadores no banquillo, la carrera, que salen y pueden cambiar un partido y tener muchas opciones de juego. Y qué decir de Soberón, que gol tan polido lanzándose en plancha y 4 goles en 4 jornadas. Parece que al fin hemos probado un delantero que pueda hacer goles y que Azón, que podría haber estado titular,
pero que me parece por ahora bien encara que pueda hacer titular el partido, que el suyo rol que lo fa muy bien, pues salir en la segunda partida y fer atant a la defensa rival. Tenía otro balón a poste y eso ya pues llama la suerte. Me pienso que bien pronto pues por la fe o suyo primer gol. Madrid se le veyó poco pero le vayó bien. Estió en la jugada do primer gol y bueno, esa primera parte estió alto vaso equilibrada, pero que o Real Zaragoza era Chinachana imponiéndose en la segunda, que ya salió desde el primer minuto, que ya podía haber feito gol. Ante esta expulsión, pues estió muy superior a un Elche que fuera de Nico, que si culliva pelotas y que prebaba de crear líneas en conducción, a resta de jugadores pues poca cosa, y no sé, como un equipo más mecanizado, ¿no? que si no fueras a jugada que era dita por el entrenador, pues parecía que no se podía hacer. Y esto acaba de principiar y también pues Sarabia me caía la boca, ¿no? Pero que por lo que se veía en Zaragoza que tiene mucho reballo. Ya con la expulsión de Óscar Plano, que unos años después pues le tornó o karma, porque remedó el año de Borja Iglesias, un partido con el Valladolid que quedó 3-2, que hacía aparatos para que expulsaran a un jugador. Pero bueno, pues 6 años después, como cosa anecdótica, pues no se le veyó mala intención, pero si quizás a un contrario, pues sí, tal chetarlo ya y más que más, pues parecía también evitable, ¿no? Y ya a partir de ahí, pues Elche desapareció do campo, porque con respecto a otros años, o tema de la ambición, pues también con nuestro entrenador, bueno, 1-0, ímonos a chitarnos una mica en la zaga, así las pierdes a ventaja numérica. Si te metes en la zaga y plega por minuto 80 y ya tienes una mica merlana y a la fin te empatan y se te queda cara a favor de un partido que tenías ya raso controlado. Con Víctor Noyesina se fa un gol, se fa por el segundo gol. Si fas un segundo gol, pues pruebas de hacer un tercer gol y quizá ver si a la fin, si le eche le da mejor las cosas, pues la verás particular cuenta y es importante para poder clasificarse, ¿no? Para playoff o para apoyar o para lo que siga. Pero que yo no tenía en el estadio a sensación de que nos podían empatar, como tenía otros años, que llevas que el equipo se iba metiendo atrás, que te llegan ahí merodeando el área, y también porque me pienso que tenemos jugadores que tienen más personalidad y que no se les llene tanto el estadio de encima como pasaba otros años, que lo que decía de un jugador que lleve técnica, físico y mentalidad, pues teníamos pocos jugadores de mentalidad y también de físico, porque otro cambio con respecto al año pasado, el ritmo del juego mucho más intenso, más alto y más acorde a lo que lleva el fútbol actual y hacia lo que evoluciona. Luego, después, pues estoy muy luengo y ya se veía fijado plega el equipo, pero por ahora pues las sensaciones pues son buenas. Oiga, bueno,